Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta interesante conferencia organizada por los estudios de posgrado en geografía, los programas de maestría y doctorado en geografía, la revista Perspectiva Geográfica y el grupo de investigación Geografía y Ordenamiento Territorial. La conferencia que tiene por título La red urbana brasileña y la dinámica de las ciudades medias va a ser impartida por nuestro invitado especial, el profesor Luis Antonio Araujo González, quien es licenciado en Geografía por la Universidad Estadual de Ceará. Tiene una maestría y un doctorado en Geografía por el programa de posgrado en Geografía, el ProGeo US en el 2016, tuvo el título. Actualmente es profesor adjunto de Geografía, tanto en la licenciatura como en el posgrado, en el programa de posgrado en Geografía de la UBA también, y coordina la incubadora de empresas económicas solidarias IEES. Investiga en el campo de la geografía humana, principalmente, con énfasis en circuitos económicos urbanos, territorios urbanos, movilidad y redes, ciudades pequeñas y medianas, comercio y servicios, cultura y consumo, mercado y ferias. Es miembro de la red de investigadores de ciudades medias, RECIMED, la red de investigadores de ciudades pequeñas, Micripoli, y la red brasileña de estudios geográficos sobre comercio y consumo, Rebeca. Bueno, algunas de sus publicaciones, o las tres últimas, digamos, que de su amplia productividad y que están disponibles también para consulta desde las redes, son dos libros en los cuales el profesor participó como editor organizador. El uno se llama La ciudad media de Soral, Será, entrelazando perspectivas, experiencias y saberes, que tiene como editorial Sertón Cultural Ediciones, y el otro que se llama Trayectorias de investigadores y estudios de ciudades medias en perspectiva, también de la editorial Sertón Cult. Y el libro, que es de su autoría, La metamorfosis de las ferias nororientales, la inclusión de la indumentaria popular, de la editorial Brucher de la Universidad de Sao Paulo. Ahora bien, el profesor Luis Antonio Araujo nos acompañará este semestre en los estudios de posgrado en geografía, particularmente en el programa de doctorado en geografía. Impartirá un seminario en el doctorado, estará en Colombia también la semana próxima, ¿verdad? Impartiendo el seminario el día viernes y sábado, pero también estará con nosotros los días miércoles y jueves, durante los cuales se hará un encuentro con estudiantes, una especie de asesoría, de coloquio, perdón, a partir de los trabajos de investigación. El profesor estará haciendo trabajo de campo en la ciudad de Medellín y después volverá para venir aquí a Tunja. Yo estoy en Tunja en este momento, profe, y vamos a tener unas jornadas con los grupos de investigación de, de la Escuela de Ciencias Sociales, nuestro grupo de investigación también, Geografía y Ordenamiento Territorial, y después un taller, un conversatorio sobre temas relacionados con la enseñanza de la geografía. Entonces, profesor, pues también quisiera decir que toda esta alianza, esta participación del profesor, pues se ha generado a partir de un programa PILA de Brasil, que ha permitido pues la movilidad no solamente del profesor, sino también de estudiantes de Brasil hacia nuestros programas y ahora también de estudiantes de nuestro programa hacia Brasil. Entonces, profesor Luis Antonio, pues agradecerle, ¿no?, por su interés en nuestro programa, por aceptar pues la invitación de esta conferencia y de participar en el doctorado también con un seminario. Eh, es muy importante para todos nosotros conocer su trabajo. Y ahora pues, profe, le doy la palabra, voy a liberarle la pantalla para que pueda presentar desde este momento. Muchas gracias, profe. Buenas tardes a todos e todas. Para mim é um honor
hay aquí en este momento, y la construcción del intercambio, la oportunidad de construir las acciones con el programa de posgrado en geografía de la UPTC, con todos los profesores. Mis cordiales saludos a todos los alumnos, los profes, y me gustaría entonces iniciar mi fala con una presentación. ¿Sí? Voy aquí a proyectar. Permiso. ¿Todos consiguen ver? Sí, estamos viendo, profe. Si lo puede poner en modo presentación, mucho mejor. Sí, voy ahora a colocar en la presentación, de modo que no conseguiré ver los comentarios porque estoy en la presentación. Entonces, mucho gusto y también agradezco por la oportunidad de iniciar esta conferencia con todos ustedes. Ya deseo hablar en este momento de la red urbana brasileña en la dinámica de las ciudades medias, ¿sí? Parte de los estudios que desenvuelvo junto a los grupos de investigación de CNPq, ¿no? De nuestra agencia de investigación de fomento en investigación, y la actividad que compone lo plan de trabajo de los programas de intercambio académico latinoamericano, PILA, ¿sí? De la Asociación de la Universidad Estadual de Caraú, Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, ¿sí? Y yo soy profesor, como profesor me ha hablado del programa de posgrado, de la enseñanza también, y hago investigaciones acerca de la ciudad media de Ceará, del estado de Ceará. No, intenté organizar mi presentación intentando, no sabría decir lo cuánto los estudiantes de maestría y doctorado conocen o Brasil, o território brasileiro, ¿sí? Pero que empiezo mi fala hablando de la división territorial do Brasil, pero que é importante compreender la regionalización, ¿sí? Que se construía en la primera parte del século XX, donde en 1945 el Brasil tenía muchas regiones y la constitución de la división político-administrativa de Brasil pasaba por muchas divisiones regionales. La organización de los estados, de las provincias, ¿sí? Fueron construyendo una organización de la división territorial. Pasa que en los años 1960 esta división también era para reducir más las regiones, la división regional más diversa y heterogénea para una concentración, ¿sí? De la región norte, centro-oeste, aunque regiones conectadas que había que había poca densidad populacional, hace que la gran concentración de la población quedaría en la costa atlántica, ¿sí? Principalmente las ciudades capitales de los estados de la costa atlántica. Entonces, esta división fue más concentrada, né? O território de estados, né? Como a região norte foram se consolidando mais, e
las regiones donde la concentración de mayor población, como la región nordeste, la región sudeste. Profesor Luis Antonio, discúlpeme, lo interrumpo. Es que no están pasando las diapositivas. En este momento pasó la primera. ¿Pasó? No sé qué. Sí, Sí. pero no estábamos viendo solamente la primera diapositiva. No sé si era así. Voy a ver si Eso, de ahí este ya. A ver, modo ¿usted la consiguen puede ver, ¿no? cambiar? Eso, ahí sí, Van a perfecto. cambiar las... Sí, perfecto. ¿Está pasando? Sí, 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 señor. todos ven. Gracias, profesor. Como ha dicho, hay un proceso de concentración, ¿no?, de las regiones que fueron se reorganizando, hace que de los años 1945 hasta 1960, ¿no?, los diversos estados cambiaron de regiones administrativas, ¿sí? Y este proceso está asociado a la dinámica populacional, hace que los 1970 las regiones brasileñas pasan por un ajuste de regiones más densamente pobladas, como de la costa atlántica, ¿sí? Y la consolidación de territorios en la región norte, de las regiones fronterizas, ¿sí?, con los diversos países de la Latinoamérica. Este proceso resulta una construcción de la división territorial que permite hoy, o llegar a los 2010, con 5 regiones, ¿sí?, 26 estados, y más el Distrito Federal, que se concentra acá, en el centro del país, en el Planalto Central, ¿sí?, y la organización de los estados que se justaponen a las regiones. Entonces, este proceso de organización fue importante, y el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística tuvo un papel fundamental para esta construcción. Esta organización de territorio pasa por una evolución de los municipios. No sé cómo bien comprende, si es la misma constitución, podremos hablar después, cómo se pasa en Colombia. Pasa que en esta justa posición de los estados hay una organización de municipios que pasa pela organização do Império Português, que construiu, né, uma malha de municípios. Em 1940, esta constituição de número de municípios era de 1574. Pasa que no 2021, Brasil já tinha mais de 5.570 municípios. E por que isto é importante? Porque na evolução da rede urbana brasileira, o professor Pedro Geiger, um dos principais geógrafos, que foi juntamente com o professor Roberto Lobato Correa, hicieron parte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, la construcción de la ciudad. La ciudad para el Estado brasileño pasa como una sede de los municipios. Entonces, las ciudades, ellas tienen un papel importante que adquiere, né, con una división, né, de distritos y después de pequeñas localidades que lo denominan vila, ¿sí? Entonces, esta construcción de municipios, ciudad como sede de los municipios o la municipalidad, y las vilas
que construyen esta malla de ciudades y pequeñas localidades. Entonces, do ponto de vista da evolução da criação dos municípios, estas 5 regiões constituíram uma crescente que podemos ver neste gráfico, como del 1940 há um crescimento avançado para os 60, em 1980 quedou-se uma pequena estabilidade, pero volvió a crescer, ¿sí? Hasta os anos 2000, 2010, 2020, há uma estabilidade em la criação de los municípios. E este movimento, este quantitativo é importante para compreender o processo, né, igual de crescimento da população brasileira, que ha hecho la transición demográfica de la población rural para urbana, principalmente en los 1970, ¿sí? Lo perciben que hay un crecimiento grande, sobre todo en 1970, 80, hasta los 90, y la población hoy que constituye 2 millones y 3 mil, más, con la nueva estimativa, más de 2 millones y 12 mil habitantes, y esto nos permite observar la distribución de la población residente por los municipios, hace que la gran mayoría, pero se concentra, aunque, ¿no?, en ciudades hasta 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 habitantes, ¿sí? Hace que la construcción, ¿no?, de las ciudades, la construcción de las ciudades medias, de las grandes ciudades, de las metrópolis, pasa por este crecimiento poblacional y la formación de esta red urbana que permitió muchos procesos de deslocamentos para varias regiones, pero sobre todo la concentración que el profesor Milton Santos va a hablar de las 2 principales ciudades brasileñas, las ciudades millonarias, pero que concentran millones, ¿no?, en la dimensión de millones, ¿no? Y esto nos permite refletir un poquito sobre el proceso de urbanización reciente de Brasil, ¿sí? La profesora Carmen Sanfilippo nos habla una cuestión importante acerca de la urbanización como un proceso global, acelerado, que se da en una escala planetaria y que sigue ritmos y caminos desiguales y diferentes, pero que conduce a una misma realidad compleja y diversa. O sea, la construcción de un planeta ciudad, como ella va a hablar, o de un planeta de ciudad. Lo que es importante es observar cómo esta dimensión de la urbanización ela pasa por la constitución, la creación, la reestructuración de ciudades. Y el profesor Milton Santos va a hacer una síntesis de este proceso. El profesor Milton Santos, profesora María Laura Silveira, hace una síntesis interesante de este proceso reciente de la urbanización de Brasil. En primer momento pasa por esta
urbanização aglomerada, da qual eu he hablado, e o aumento do número populacional, pero también de los núcleos urbanos, ¿sí? Hasta 20.000 habitantes. ¿Sí? Después, pasan los años 40, 50, esta urbanización concentrada que multiplicó la ciudad de tamaño medio y hasta los 70, 1970, 80, constituyó el estadio de la metropolización, sobretudo con el aumento del número de las ciudades, ¿no? Como él lo llama, millonarias, las grandes ciudades brasileñas y las ciudades medias. Pasa que los profesores registran en sus estudios este proceso también posterior de desmetropolización, donde se observó um crescimento, uma involução metropolitana, pero na desconcentração de las funções produtivas, de la indústria, pero não de la concentração do poder de las duas principais metrópoles, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro. ¿Sí? Então, compreender este crescente del número de la población y comprender también el crecimiento del número de municipios pasa también por comprender la extensión del proceso de urbanización y cómo este proceso se constituyó en diferentes regiones, en las diferentes ciudades, tanto en sus capitales, sus ciudades sedes, como también de las demás ciudades que constituyen las redes urbanas estaduales y sus articulaciones interregionales. ¿Sí? Entonces, lo pregunta, ¿no? El crecimiento demográfico, acerca do crescimento demográfico, como que as cidades médias obtiveram um crescimento demográfico e quais razões por estas cidades atuais têm uma maior população e centralidade definida, se compararmos a las ciudades mais antiguas, que estão mais consolidadas, se constituíram há mais tempo no território. O professor nos aponta uma dinâmica das cidades médias, onde a maioria dos transportes, dos meios de comunicação, do próprio meio técnicos, científicos, informacionales, de las densidades técnicas que constituyeron nuevas formas de organización de trabajo agrícola, pero también nuevas formas de organización del sector productivo, de la distribución de la producción y también de nuevas formas de articulación territorial entre estas ciudades capitales nacionales, capitales regionales y centros locales. Esto también está asociado a nueva demanda de lo consumo por las familias, pero también de los gobiernos y de la propia actividad agrícola y también industrial, que en el proceso de reestructuración productiva constituyen nuevos formatos, nuevas capturas para las periferias, las ciudades que obtuvieron nuevas sedes, nuevas instalaciones de plantas industriales y la expansión también del comercio y servicio. Esto nos permite, como el profesor Roberto Lobato va a colocar, una dificultad para conceptuar lo que es la ciudad media. Si podremos pensarla por el tamaño demográfico, lo que constituye la ciudad media para Brasil puede no ser la misma cosa para las ciudades intermedias o medias, medianas de Colombia, de Argentina, de Chile, ¿sí? Pero
si intentarmos pensar na escala espacial sobre a abrangência ou a influência de estas cidades, sim, e como elas são capturadas por o processo de metropolização de las grandes metrópoles nacionais. ¿Sí? Outra dimensão que nos permite pensar, refletir sobre a conceituação, a definição de cidade média é também por la dimensão temporal, ¿sí? Pero que hoje consolidamos como ciudades medias, en el futuro lo serán también, en pensando esta expansión creciente, siempre en una creciente década após década de estas ciudades, ¿sí? Entonces, um caminho possível para pensarmos esta tipologia passa por tentar conceber, investigar a concentração, né, da oferta de bens e serviços, sim, que passe pela centralidade que conforma estas cidades para sua região, para sua área imediata de influência, como centro de drenaje en consumo de la renta de la tierra, de la producción agrícola, ¿sí? Del sector agrícola, ¿sí? Y la capacidad de influenciar y de drenar el consumo y la renta, ¿sí? De esta producción agrícola. Y también como estos conjuntos de ciudades, ¿sí? Se agregam como centro de atividades especializadas, um processo seletivo de seletividade espacial que vão colocar. Então, a localização é um elemento importante, a articulação com a terra, com a produção do setor agrícola e também como estas cidades que não concentram também actividades productivas, industriales, ¿sí? También se expanden hacia la oferta también de servicios y de un comercio, de un proceso de distribución en el territorio. Podemos pensar também nestes processos que redefinem a cidade média por la capacidade de concentração e centralização econômica, como nos aporta a professora Expósito, a melhora do sistema de transporte, das redes de rodovias, de transporte de pessoas, mercadorias, insumos, ¿sí? Pero também de las comunicações, de las telecomunicações, de los sistemas técnicos que permitem também la articulación de este territorio material y inmaterialmente, el papel que la red, que las otras redes técnicas de los sistemas técnicos que promueve también la red geográfica. Las formas contemporáneas de esta organización de actividades económicas, el comercio, los servicios, el consumo de los bienes y servicios especializados, ¿sí? Relacionados ao setor agrícola, pero também a outros serviços especializados, como poderemos ver mais à frente. Então, esse conjunto de reflexões acerca da rede humana nos permite constituir uma hierarquia urbana que hoje se coloca as duas principais núcleos urbanos, das duas principais metrópoles nacionais do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, a concentração da densidade política sim, do Distrito Federal, na cidade de Brasília, sim? E o conjunto de outras metrópoles nacionais, regionais, que estão postas naquela constituição histórica da divisão política administrativa.
Pasa que este conjunto de metrópoles na região Nordeste, da região Sul, né, do Rio Grande do Sul, como Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, passa que também la Belo Horizonte, na região Sudeste, no estado de Minas Gerais, e las metrópoles da região amazônica, Belém e Manaus. Esta constituição de uma outra região, ¿sí?, de influência das cidades, ¿sí? Um contraponto àquela regionalização de que falei, pero esta passa por uma rede de influência das cidades que poderemos ver, sobretudo nas cidades médias, atuando na constituição dessas redes, desses arranjos populacionais, sim, por las cidades médias e articulação entre a metrópole e as outras cidades de menor envergadura, sim. Então, este papel que as cidades médias executam, por exemplo, lo pasan por la constitución de otras redes que las ciudades medias tienen para las viajes que las personas hacen para accesar la educación superior, ¿sí? E acá podemos ver um conjunto de outras cidades medianas da região sul-sudeste, ¿sí?, como maior densidade, ¿sí? Acá um conjunto de outras cidades, né? Na região nordeste também lo podemos ver um conjunto de outras cidades médias que constituem, né, esta articulação destes nodos que permite este fluxo de personas. Se pueden mirar acá un poquito arriba, podrán ver el arranjo productivo de Sobral, donde yo hablo, donde estamos acá en la Universidad Estadual Valle de Acaraú, un importante arranjo entre la capital Fortaleza y la capital del estado de Teresina y São Luís. Entonces, en este medio, entre metrópoles, o papel que Sobral exerce, tanto sediando unidades de enseñanza, como también de campus de las universidades públicas y privadas. Lo permite un rayo de acción, una influencia para muchos municipios, no solamente del estado de Ceará, pero también para los estados de Piauí, Maranhão y para los estados de la región norte y nordeste. ¿Sí? En esta misma condición de influencia de una otra región de influencia que constituye las ciudades, los viajes a servicios de salud, los servicios de salud de pequeña, media y gran complejidad van a construir en estas ciudades medianas el papel importante, ¿sí?, para el acceso a los servicios de media y grande complejidad que están hoy instalados en estas ciudades medias, ¿sí?, que constituyen esta red urbana regional, pero también articulan los sistemas nacionales de salud, como SUS, como Sistema Único de Salud, y otros sistemas regionalizados de la asistencia de salud y asistencia social, ¿sí? Y pienso que estos estudios, la necesidad de los estudios de la ciudad media para a grandiosidad de un estado, de un país continental como Brasil, né, a muitas manos, ¿sí?,
la principal institución como IBGE, como el Instituto Brasileño de Geografía y Estatística, tiene un papel central, pero hay una gran espacio para demais outros estudos que necessitam, dada a grandiosidade da rede urbana. E neste título, os estudos que fazem os pesquisadores, os investigadores da rede, né, da RECIME, da rede de pesquisadores ou de investigadores sobre cidades médias, e o conjunto de cidades, como podem ver neste mapa, tanto de los estados de la región nordeste, acá está Sobral, ¿no? Como ya hablé, también de la región norte, pero como pueden ver, una gran concentración de estudios de ciudades medias, de estados de la región sudeste y sur. Entonces, hay ahí una grande agenda de investigación que necesita preencher los vacíos, ¿sí? Acerca de este conjunto de ciudades medias y pequeñas también. Es una ambición de las redes de investigación, tanto la RECIME como la Micropole. Y para mí es también muy contento en participar una red que concentra muchos investigadores, tanto de Brasil como también de otros países de la América Latina, ¿sí? Y a medida que avanzamos en esta red, también pensamos contribuir com os estudos, com os trabalhos já realizados, que lo apresento, né, como a primeira publicação que entramos na rede, o livro La Trayectoria de los Pesquisadores e os Estudos da Cidade Média em Perspectiva, que concentra, né, trabalho com os principais investigadores de Brasil e suas trajetórias, né, e encontros com a temática da cidade média, a constituição enquanto investigadores. O último estudo que contribuímos foi este segundo acerca da cidade média de Sobral, que ha reunido um conjunto de trabalho, de pesquisas, de maestria, de doutorado, de articulações com profissionais também que trabalham em setores do município, de planeamento, arquitetos, geógrafos, sociólogos, ¿sí? Entonces, esta tem sido nossa trajetória y contribución, ¿sí? En los estudios de la red y que pasa por comprender Sobral, la ciudad media de Sobral, né, como una ciudad de la región, de la porción noroeste del estado do Ceará, y lo conjunto de ciudades que influencian y que tienen una centralidad muy, muy fuerte. Esta expansión de la ciudad que acompanha, né, o conjunto da urbanização brasileira, sim, uma cidade que começou, tuvo seu início às margens do rio Acaraú, sim, que passa justamente acá. Então, o primeiro núcleo urbano que passa aqui nos anos 1950, 60, nos anos 1980, sí, este arco de expansión también, ¿sí? Y por último, los años 2010, sí, que la ciudad tenha expandido, sí, para al norte y
de una ciudad que creció al comercio y a los servicios, ¿sí? Pero que hoy concentra una de las mayores plantas industriales de industrias de zapatos, ¿sí? La Grandene, y concentra empregos industriales, né, fuera de la región metropolitana de Fortaleza, uno de los mayores municipios que empregan. Entonces, el empleo industrial tiene una gran fuerza hoy, né, en la concentración populacional, en el crecimiento y desarrollo, principalmente de las actividades de Sobral para los municipios en su entorno inmediato. Es pensar la densidad de esta ciudad, cuanto, por ejemplo, a las instalaciones deportivas y de ocio que la ciudad va a tener, ¿sí? Para atender a un conjunto, ¿no?, de necesidades de la población, pero también de otros aspectos, como la concentración de servicios gastronómicos, ¿sí?, como un tema importante que nos permite ver lo papel que esta ciudad media tiene para esta región de influencia, ¿sí?, y también el papel que medía para atraer nuevos empreendimentos, nuevas empresas que se instalen en el municipio. Entonces, en un poquito que deseo hablar para ustedes por este momento. Agradezco por la oportunidad y me quedo a disposición. Bueno, muchas gracias al profesor Luis Antonio Araujo González por esta conferencia que nos ha brindado el día de hoy. Yo voy a hacer algunos breves comentarios y luego le daremos paso a las preguntas de nuestro público, entre los cuales tenemos profesores y estudiantes y también el personal administrativo de los estudios de posgrado en geografía. Bueno, la conferencia que nos ha hablado hoy el profesor Luis Antonio, pues creo que va en relación con la conferencia que nos presentó la semana pasada la profesora Zulma, porque el profesor Luis Antonio inicia presentándonos unos datos demográficos en relación con el crecimiento de las ciudades en Brasil. Y si ustedes, los que estuvieron en la conferencia de la semana pasada, pues pudieron observar cómo la profesora Zulma nos mostraba la importancia de todos estos datos demográficos para el análisis y la gestión del territorio. Entonces, la red urbana brasileña y la dinámica de las ciudades medias, de la cual nos habla hoy el profesor Luis Antonio, nos recuerda algunos autores que desde Colombia hemos venido siguiendo, como el profesor Milton Santos, como Roberto Lobato Correa, como la profesora María Luisa Silveira, entre otros, quienes pues son estudiosos del tema urbano. Y el profesor Espósito también, a quien tuvimos la ocasión de tener también en el EPG hace algunos años. Y bueno, pues me parece que
esta red de la cual el profesor Luis Antonio nos habla hoy es muy importante, esta red de investigadores sobre ciudades medias y en la que nos mostraba en el mapa que no solamente es de Brasil, sino que también incluye tal vez a algunos países de Europa y otros de África. No sé si es así, profesor Luis. Y no sé si habrá algunos colombianos o otros países de América Latina. Habla de la red, De la sí, red. sí, sí, la red también abrange algunos estudiosos, algunos investigadores de Argentina, Chile, Argentina y Chile, que recuerdo, sí, que están en la red de hoy, pero también de España, sí, y algunos colegas de África, sí. Qué bueno. Bueno, el profesor Luis nos hablaba particularmente de la ciudad media de Sobral, en donde hay algunas industrias que sobresalen, como por ejemplo la industria del calzado, y a mí me llamó la atención, particular atención, como en otras ciudades, como en la ciudad de Franca, en el estado de Sao Paulo, en Brasil, donde también hay producción de calzado, había centros comerciales exclusivos para la venta de calzado. Esto yo lo he visto en Brasil, no sé si es una particularidad y también, profesor, si allí en Sobral ocurre lo mismo, que hay centros comerciales únicamente para el calzado. Es una cuestión interesante, muy interesante. Pasa que Sobral tienen una primera planta industrial del Grandene que ha hecho la migración de una ciudad del sur del país, de la ciudad de Farroupilha, en los años 1990, ¿sí? Y hecho esta migración, lo creció, pero 8 plantas. Hoy lo tienen 8 instalaciones, ¿sí? Que concentra entre 20 y 25 mil empleos directos en la ciudad de Sobral, pero que concentra también, ¿no?, la producción, pero la distribución no hay outlets, no hay centros comerciales, así que la producción de Grandene casi toda exportada, ¿sí? No sé cómo esto aumento de las tarifas del gobierno norteamericano de Trump, ¿sí?, que ha perjudicado bastante la industria calzadista, sobre todo la Grandene, ¿sí?, que está redireccionando la venta de los productos y pienso también para el mercado nacional, ¿sí? En este momento, en un momento de ajuste para la industria calzadista Grandene, con este aumento de las tarifas de importación de los Estados Unidos y es una especificidad, ¿no?, de esta ciudad en relación a Franca, en relación a otras ciudades cearenses, ciudades medias, que tienen sobre todo la industria calzadista y manufacturera como principal empregadora, que buscan en estas periferias, estas ciudades, la mano de obra barata, la fuerza de trabajo, ¿no?, más precarizado, ¿sí?, en las regiones más letárgicas, ¿sí?, en las ciudades más letárgicas, como diría el profesor Milton Santos,
arregimentando los homens lentos para esta producción de uso intenso de fuerza de trabajo y pocos sindicalizados, ¿sí? Entonces, una especificidad de Sobral, pero que también concurre con otra ciudad como Franca, mismo como dos principales productores calzadistas de la región sudeste y de Brasil. No sé si respondía con punto, profesora. Sí, señor. Y aquí una cuestión posta Hay por una Julián. pregunta. Sí, señor. Es justamente la Hola, pregunta Julián. de... La pregunta de Julián es cuál es la relación entre los cuerpos de agua y la conformación de las ciudades medias en Brasil. Lo puedo decir básicamente que de las ciudades de nuestra región, que es una región semiárida, ¿sí? De mucha variación de la pluviometría, y hay periodos que nosotros hablamos acá de seca, de estiaje, de rarefación de la pluviometría, ¿sí? De baja pluviometría, y que hay poca concentración de los cuerpos, sobre todo de los sistemas hídricos, de los hidrosistemas de acumulación del agua. Las ciudades tradicionalmente se formaron a margen de los principales ríos del Nordeste, de la región Nordeste. No por esto que Sobral está a margen del río Acaraú, né? En ciclo de la creación pecuaria, ¿sí? Que permitió la expansión de esta ciudad. Entonces, la relación con el río, con los cuerpos, son muy importantes, pase que por varios momentos de la historia, né, de esta región, se pasó por muchos periodos de estiaje, que empobreció, né, que dizimou muchas producciones, y que los procesos de modernización y lo avance de los sistemas técnicos de gerencia del agua, de los comités, lo permite hoy un consumo del agua que permite racionalizar el uso industrial, el uso para el sector agrícola y para el consumo de las ciudades, del consumo urbano, ¿sí? Entonces es muy importante, principalmente para los sectores productivos, ¿sí? Muchas gracias, profesor Luis, por la respuesta. No sé qué pasó aquí, tengo como duplicada mi pantalla, pero no puedo ver si hay más preguntas en el chat, pero si no, igual las pueden hacer directamente. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario para hacer. Me gustaría, en cuanto lo deciden preguntar, lo tiran la timidez, lo sacan la timidez, saudar aquí la profesora Virginia, que es profesora Virginia Holanda, que de nuestro programa de posgrado acá de Propigel de la UVA, que nos asiste acá. Saludos, bueno. Profesora Virginia. Muchas gracias a la profesora. Aquí tenemos también al profesor Pedro Simón Lamprea, quien ha levantado la mano. Adelante, profesor. Gracias, profesora Nora. Gracias al profesor Luis Antonio Araújo González. Yo tengo una inquietud. Aquí en Colombia y sobre todo en las ciudades de cierto desarrollo en cuanto a lo que se puede decir la densificación urbana, se ha identificado la necesidad de integrar la ciudad alrededor de los ejes o de las rutas o de las redes ecológicas
y le hemos llamado, en el caso de Bogotá, la estructura ecológica principal. Anteriormente, Bogotá pues era una región o una zona donde tenía bastante influencia desde el punto de vista de el comportamiento y de los cuerpos hídricos. Entonces, la condición de humedad o de humedales que se generó en la ciudad y en la sabana de Bogotá, pues fue un tanto, llamémoslo, contrastante o contradictoria desde el sentido de que la ciudad prácticamente se posó o se desarrolló en contra del humedal. Pero pues la definición de un humedal, primero, ecológicamente es bastante difícil para la delimitación, más hace 50 o 100 años, y hoy día tenemos una gran dificultad respecto a lo que es precisamente esos bordes que pueden estar, llamémoslo, definiendo el límite de desarrollo urbano. Entonces, aquí hay una norma que le llaman la norma de protección de rondas o zonas hídricas. Se ha tenido mucha discusión alrededor de ello, pero desde el punto de vista precisamente una de las grandes polémicas que hay en este momento entre la Autoridad Nacional Ambiental y la Autoridad Regional, junto con el proceso de desarrollo urbanístico y desarrollo sobre todo de infraestructura, de cómo han sido y cómo pueden ser las estructuras ecológica o ambientalmente amigables con estas áreas que de alguna manera pues lo que invitan es a una protección, a una recuperación o a una restauración. Entonces tenemos una gran discusión. Yo creo que va a durar muchos años desde el punto de vista de cuál puede ser los puntos de acuerdo o puntos medios, porque yo creo que más allá de una imposición normativa, creo que debe irse un acuerdo de voluntades, un acuerdo de, llamémoslo, de proporcionales intereses. O sea, queremos que la ciudad se desarrolle, queremos que los carros salgan y entran de la ciudad, queremos que los humedales se mantengan y se recuperen, pero quisiera saber, la pregunta viene así, ¿cuál ha sido la experiencia allá en Brasil para armonizar estas zonas que tienen algún momento relación con el agua, llámese río, cauce o drenaje, versus el desarrollo y limitación de la ronda de crecimiento urbano? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, profesor Pedro, por la cuestión, por la inquietud. Lo pienso que es suya inquietud también en nuestra, ¿sí? Y hablo aquí también junto con profesora Virginia, que pasamos en este último año en esta discusión de revisión de los planos director de la ciudad de Sobral, y una de las cuestiones principales que nos llevan a rediscutir el papel de la ciudad media es que vamos a reproducir lo mismo modelo de las metrópolis, vamos a reproducir la misma orden de crecimiento, de desarrollo de los siglo XX, vamos a empezar nuevamente a alterar los cuerpos, las rutas ecológicas. ¿Cuál es la posibilidad que las ciudades medias que no tuvieron lo mismo proceso de urbanización, pero en lo mismo espacio-tiempo, la misma dimensión temporal de las más antiguas, de construir un otro modelo de desarrollo sostenible, avanzado, crítico, ¿sí? Entonces, la principal calidad de la ciudad media son que las personas buscan por la calidad de vida, por las condiciones de vida que son mejores. No pienso también que
que podremos salir de todos estos problemas. Parece que la problemática urbana es universal en esta orden capitalista. Pero en Sobral tuvimos una experiencia interesante, un diálogo junto con los arquitectos, sí, los técnicos, que también geógrafos, arquitectos que teníamos en la municipalidad, que permitió la construcción de parques urbanos en áreas, cuerpos, lagos, meandros abandonados, né? Antiguas calles do Rio Acaraú, sim? E que hoje são espaços importantes apropriados por a população, sim? E como o corpo del agua é importante para arrefecer no clima, né? Passa que acá temos temperaturas em média de 35, neste período do ano, 35, 37 graus. Então, é muito importante a construção também que fizeram de um plano de arborização para a cidade, e de outras iniciativas que permitiu uma perspectiva de desenvolvimento urbano que a população se apropiou. As pessoas comuns, né, vão a los parques, sí, mesmo em los dias mais quentes, né, mais calor, sí, pero se apropiam de los espaços públicos, né, e questionam, né, por la não conservação da municipalidade e continuam um processo cidadano mais consciente, sim? E não há dúvida que não todos os problemas foram resolvidos, sim? Temos muitas questões relacionadas aos resíduos sólidos, como fazer o processo, né, de triagem, de encaminhar, né, para os aterros sanitários, sim, para a contaminação da água que é tão preciosa para nós, sim, de la construção de outros caminhos. Pero eu penso que alguns passos já foram dados para a construção de esta consciência coletiva. E isto é uma questão muito cara para os moradores de Sobral, para quem chega, né, para os migrantes, e todos os dias as pessoas entram e saem de Sobral, né, por vários motivos, sim? E que leva a pensar a comparação, né, e há também uma grande curiosidade nossa acá, sim? De como se fazem estes processos, estas ações de planeamento e de práticas, né, nas cidades colombianas. Sim, professor. É uma inquietude também nossa. Muchas gracias. Gracias, profesor Luis, y al profesor Pedro por la pregunta. Antes de darle la palabra al profesor Vladimir, me pareció que la profesora Zulma había levantado la mano. Sí. Ok, adelante. Bueno, muchas gracias, profesor Luis Antonio. Muchas gracias al programa por este ciclo de conferencias, la oportunidad que tenemos también de aprender de tantas problemáticas y sobre realidades que son próximas a las nuestras. Gracias al profesor Luis Antonio por su presentación y la perspectiva histórica que nos ofrece en el caso de Brasil en temas de urbanización. No puedo evitar, pues, a medida que usted avanzaba en su presentación, siempre pensar en el caso colombiano, ¿no? En esas particularidades que nos hacen próximos, pero también nuestras diferencias. Una, por ejemplo, alguna vez leía un trabajo sobre los procesos migratorios internos en el caso de Brasil, y un profesor lo denominaba como un proceso feliz,
que un proceso de alegría de esos grandes procesos migratorios del nordeste hacia ciudades como Sao Paulo, por todo lo que implican esas nuevas oportunidades que puede ofrecer una ciudad. Y en el caso de Colombia, yo creo que no podríamos hablar que solo se trataría de un proceso feliz, sino también de procesos dolorosos de expulsión desde nuestras áreas rurales. Eso tal vez nos lo podríamos contrastar. Y también en este momento, digamos, en el contexto más reciente, me surgía la inquietud sobre este fenómeno que vienen experimentando las ciudades en América Latina de una cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento de las grandes ciudades como Bogotá, Ciudad de México, Sao Paulo, y que se compensa con ese crecimiento acelerado de las ciudades intermedias, como usted lo ha mostrado. Uno podría tener varias lecturas, y si es que las ciudades, las grandes ciudades se han desacelerado, las grandes ciudades estarían perdiendo, pero la otra lectura es que es tal su crecimiento, ha sido tal su impulso, que superó sus propios límites geográficos y que tuvo que expandirse a sus áreas próximas, ¿cierto? Entonces, pues eso genera esas otras grandes demandas, esas otras complejidades en términos de movilidad, en términos de interrelaciones de quienes trabajan en las zonas periféricas y trabajan en las grandes, o viven en las zonas periféricas o en las ciudades próximas y trabajan en las grandes ciudades, y todas esas sinergias que se terminan forzando. Entonces mi pregunta sería más, con esa dificultad que existe de pensarse en red, considerando esos desafíos de la planeación en que hay que resolver tantas necesidades en lo local y para las ciudades intermedias, en términos ambientales, de mercado, de vivienda, y esos retos que supondría de pronto un trabajo articulado entre ciudades intermedias, por ejemplo, entre perfeitos, ¿cierto? Entre prefecturas, de pensarse más en esa escala regional. No sabría si llamarse adecuadamente metropolitana o utilizar otro término, como usted ya lo estaba señalando. Que de pronto experiencias pueden ser ejemplo o interesantes de considerar en el caso de Brasil, sobre trabajos de articulación entre grandes ciudades y las ciudades intermedias, que puedan de pronto ser también referente para otros sistemas en el mundo, ¿no? No solo América Latina, sino África, en fin, o el sudeste asiático, por ejemplo. Pues porque Brasil, pues sabemos que tiene también una trayectoria muy rica en todo su estudio geográfico y todas sus contribuciones en términos del desarrollo urbano, tanto teórica, conceptualmente, como en términos prácticos. Entonces, me genera curiosidad esa experiencia interesante que también tiene Brasil de tener un sistema de ciudades, ¿no? Que también contrasta con de pronto otros países de América Latina, donde una sola gran ciudad domina toda la red de articulación con el resto del territorio. Entonces, Colombia tal vez comparte eso un poco con Brasil, ¿no? De tener también ciudades importantes en diferentes escalas y localizadas a lo largo de toda la geografía, de sus geografías nacionales. Entonces me preguntaba si de pronto en su experiencia, también todo el estudio acumulado sobre esos ejemplos de articulación de trabajo intermunicipal, interciudades intermedias, que pueda ser oportuno resaltar. Muchísimas gracias. Profesor, muchas gracias. Yo pienso que son inquietaciones muy interesantes que nos llevan a refletir. Cuestiones que pasan también por la construcción de los agentes, ¿no? y sus papeles, ¿sí? En Brasil, nosotros tuvimos experiencias exitosas, otras no tanto, ¿sí? Que llevan a una constitución de realidades de estas ciudades que tenemos hoy. La
por ejemplo, la experiencia furtadina, ¿sí? del profesor Celso Furtado, ¿sí? En el planeamiento regional, ¿no? Por en la región nordeste de Brasil, ¿no? Lo permitió un avance, sobre todo para la ciudad que no eran las capitales, los centros, los principales metrópolis. Y esta experiencia, ela construyó una dispersión, por ejemplo, de la producción, ¿sí? Industrial que no estaban en estas ciudades. Se pensa que esto lo promovió lo dito progreso, lo desarrollo económico, lo también promovió, ¿no? Construyó una realidad crítica sobre la vulnerabilidad ambiental de estas ciudades. Y en un momento que esta no era uma temática importante, ou não se lhe pautava como hoje, né, é importante pensar nesta dimensão. Né? Nós temos, por exemplo, toda uma fase de industrialização, sim, que promoveu um grande passivo ambiental, principalmente por la retirada de la caatinga, né, o bioma caatinga, né, la vegetação de la caatinga de la região semiárida, que retirou todo este material, né, e hoje é uma região, um bioma degradado, que não há muitas áreas de conservação e proteção, sim, apenas algumas ilhas, né, de conservação. Então, é muito importante, por exemplo, e afirmativo, quando se habla de um plano de urbanização, um plano de arborização para a cidade, para também pensar no reflorestamento de áreas né, no entorno dessas cidades médias. Destes trabalhos que necessitam também de outras articulações, pensando que os planos de regionalização, pensados lá por os anos 50, 60, por Celso Furtado, com o viés cepalino, del CEPAL, estou pensando hoje na estrutura de articulação entre os prefeitos, né? Há algumas articulações que permitem pensar, por exemplo, a responsabilidade social territorial que as cidades médias têm perante suas regiões de influência, as municipalidades que estão em seu entorno. Sim? É uma questão que o professor Jean Bitton, né, da Universidade Federal de Pernambuco, faz pensando, né, a responsabilidade territorial que esta cidade e seus agentes, o prefeito, aqueles que estão a cambiar, né, com as grandes metrópoles, política, recursos, sim, que têm a capacidade de atrair, né, outras empresas. Que tipo de empresas são interessantes, por exemplo, para as bordas de Bogotá, das cidades medianas de Bogotá, né? Desejamos uma empresa poluidora, desejamos uma empresa, né, que traga o dito emprego, né, mas que, né, vai degradar, né, o curso do rio, né, a vegetação. Então, eu penso que é um desafio posto. Temos algumas articulações que fazem parte de nossas investigações, ¿sí? Mía, também de Virginia, né? E nossas preocupações de pensar, né, nestas responsabilidades territoriais
que los agentes de la ciudad media tienen diante de las pequeñas municipalidades, de las pequeñas ciudades, de los pueblos, ¿no? Y cómo las decisiones que vienen, por ejemplo, né, para uma cidade né, como Sobral, como Patos, como Imperatriz, no Maranhão, né, como nas cidades de Minas Gerais, de São Paulo, tem impactos né, distintos, sim? Pero para Sobral, né, o impacto de lo cambio de Grandene, por exemplo, da cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, para o Ceará, né, o impacto sobre a condição de la moradia na cidade foi imensa, né? Foi tremenda por a irregularidade dos assentamentos que se constituíram naquela clássica tradição, né, de la tentativa, né, de los empregados de se quedar mais próximo da planta industrial. Então, isto causou muitos problemas de ordem de planejamento, de planeamento ambiental, urbano, físico, territorial para Sobral, que os projetos que hoje tentam fazer a generação né, de estas áreas, a integração de periferias que se tornaram frente à mancha urbana, sim? E tivemos algumas experiências acá em governos mais progressistas, né, em prefeitos mais progressistas. Agora estamos experimentando uma gestão conservadora, sim, muito conservadora. Então é um outro momento que Sobral vive de um ano atrás, né? Temos um governo que todas as ações são contestadas e nós, enquanto cidadãos, academia, né, tentamos questionar nos foros né, que nos permitem questionar. Muchas gracias, profesor Luis. Y le damos la palabra al profesor Vladimir. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe Luis, por la conferencia muy interesante. Igual las preguntas creo que han permitido profundizar mucho y conocer mejor la investigación del profe Luis y de la red. Yo tengo una pregunta, yo quisiera devolverme, bueno, como la profe Zulma preguntó mucho sobre lo que yo quería preguntar, y quisiera devolverme al tema casi que desde donde se partió, que es el de la jerarquía urbana, ¿sí? De la jerarquía urbana, pues reconociendo que en Latinoamérica se han identificado patrones, ¿no? Que se ha llamado de cierta manera, o se lo ha relacionado con lo que podemos entender como la macrocefalia urbana, ¿sí? Y Colombia pues tiene una particularidad en el sentido de que se diferencia saliéndose de la monocefalia y produciendo una cuadricefalia que llaman, ¿sí? Digamos como 4 ciudades que polarizan no solamente la población, sino el resto pues, de actividades principalmente económicas, ¿sí? Y digamos que también digamos que la misma palabra ya como tal propone un problema, ¿no? En términos de distribución, de organización, etcétera. Y eso fue identificado como un problema desde las ideas incluso de Manuel Castells, ¿no? Sobre que existía como una organización normal, equilibrada y que, por supuesto, basada de las experiencias de los países industrializados, principalmente pues, de los países occidentales, ¿sí? Entonces, como que un modelo que se supone que se debía seguir, pero que se rompe en Latinoamérica. Y
y digamos que, bueno, aquí hay un investigador colombiano que se llama Luis Mauricio Cuervo también que reconoce, digamos, ¿no? Y se queja incluso sobre estas propuestas en el sentido de que no existen los indicadores suficientes como para proponer esto, ¿no? Esa anormalidad, llamémosla así. Entonces, más bien lo que se identifica es que, pues que hay particularidades, ¿no? O sea, que cada proceso es diferente, que cada país tiene sus particularidades, ¿no? Sus experiencias, así como bien decía usted en el tema de cómo entender las ciudades medias en Brasil, cómo entenderlas en Colombia, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también, por ejemplo, teniendo en cuenta esta cuestión de, digamos, como de esa desaceleración de la que hablaba la profesora Zulma, por ejemplo, pero también, digamos, de estos procesos que nos nombraba el profesor Luis al principio, como la involución metropolitana, la desconcentración, etcétera. Pero reconociendo que se mantiene una tendencia al final de cuentas, ¿no? A lo largo del tiempo y que puede ser ya, digamos, difícil de cambiar si se quiere en términos de la complejidad que propone un proceso de metropolización avanzado, ¿sí? Entonces, digamos eso por un lado, y por el otro, sí, claro, o sea, la gran aceleración de los procesos en las ciudades medias en relación pues a las grandes metrópolis. Ahora, yo quiero hacer solamente una pregunta sobre el trabajo que ustedes hacen en las redes, ¿no? De cierta manera, digamos, reconociendo todo esto, cuando uno nombra una ciudad como media, ya la sitúa, ¿sí? O sea, digamos, más allá de la jerarquía, ¿no? De una jerarquía, pensar una jerarquía como tal, esa ciudad ya se sitúa, hay una posición y se sitúa frente a la gran ciudad, ¿no? Y se sitúa como que hay que llegar a ese punto, ¿sí me entiende? Como que es algo que se aspira, en otras palabras, es la mirada centro-periferia otra vez, ¿no? Donde la periferia tiene que llevarse a ese centro, reconociendo todo lo que se ha discutido aquí sobre las dificultades, tanto ambientales, sociales, etcétera, ¿no? Que se identifican en el desarrollo de las grandes ciudades. Y yo pensaba, me cuestionaba sobre la posibilidad de que ustedes en sus grupos de investigación estuvieran pensando sobre otra forma, incluso, ¿no? de llamar a las ciudades medias o a lo que está sucediendo en esas ciudades medias, a ese fenómeno. Pues sabiendo que hoy en día, por ejemplo, con la hiperconexión no solamente material, sino inmaterial, ¿no? Digamos, con esa diversificación de funciones que se dan en las ciudades medias a partir de esa hiperconexión y bueno, y en algunos casos esas especializaciones también. Podría pensarse algo diferente, ¿no? Ya diferente a llamarlo ciudad media en relación a la gran ciudad, pensar, no sé, desde otro enfoque, otra perspectiva, lo que está sucediendo en estas áreas urbanas que se están pues desarrollando rápidamente. Esa es mi pregunta profunda. Muchas gracias, profesor Vladimir. Muy oportuna la cuestión. Yo deseo retomar por la cuestión que Zulma ha puesto acerca de estas articulaciones, né, que se hacen para pensar no processo migratório, las grandes cidades, como ha hablado Bogotá, Ciudad de México, São Paulo, e estas cidades com grandes aglomerações urbanas consolidadas, historicamente numerosas, né? Autênticas cidades latino-americanas, sim? Que concentram a população pobre, né? E que constituem um exército industrial de reserva, sí, para o setor produtivo. Então, o professor Milton Santos habla em um de seus livros que esta tendência de las ciudades médias
tende a permanecer, pasa que no necesita de los grandes investimentos de capital, de la grande reestruturación, como necesitan las grandes ciudades, las grandes metrópolis, de los grandes sistemas técnicos, de las grandes obras de ingeniería para reestructurar el espacio para la producción. Por esto estas ciudades se promueven como tan prósperas en este tiempo presente. Pero si ellas van a incorporar la ciudad media como mancha urbana, como lo propone la teoría de la megalópoli, como toda la reflexión teórica que hace el profesor Soja, para uma megalópole, para uma densidade metropolitana, para uma metropolização, né? É que nossas investigações, né, devem avançar, né, para ter algumas pistas, alguns resultados que permitam nos falarmos mais solidamente. Vamos entender a urbanização enquanto processo, e todos serão urbanos, né? E todas o contínuo, né, ou não contínuo da dispersão urbana, né, promovem o que as metrópoles, né, desejam. Eu penso que não. Eu penso que as cidades médias impõem, como você mesmo falou, alguma expressão política, cultural, né, econômica, sofrem, claro, as influências das metrópoles nacionais, das cidades globais, sim, mas o lugar para responder a seu modo a estas verticalidades, a estas ações verticais, como aponta do professor Milton Santos. Ao mesmo caso, eu penso para estas cidades latino-americanas que já têm algumas respostas, né, a estes processos mais generais como a globalização, né? Claro que passam por contra-racionalidades que muitas vezes não compreendemos ou vemos como algo muito bizarro, sim, mas são as respostas deste tempo, sim, e constroem outras realidades urbanas, né? Eu penso que há muitas proximidades da cidade de Bogotá, das cidades brasileiras, das outras cidades colombianas, sim, que seria muito propício, né, vermos em que medida poderemos avançar, né, na renda de investigação que nos permita fazer estas comparações, né, entre generalidades e especificidades dos processos mais generais, as estruturas que atendem, né, as formas contemporâneas que criam, né, a adaptar a essa lógica general, global, e as funções que vão servir neste momento, neste espaço-tempo, que não foram no passado e que não vão ser no futuro, provavelmente, ou tenderão a permanecer, né? Eu penso que isso é para nossa renda de investigação, né? Todas essas questões que são muito, muito interessantes, nos inquietam também, né, como estudiosos do urbano. Muitas graças, professor Vladimir. Muchas gracias, profesor Luis, más bien por su tiempo, por compartir con nosotros sus conocimientos. Não sei se respondi a todo, pero há algumas coisas que estou a reservar para o módulo. Ok. ¿Cierto? Sí, claro. Yo lo invito a todos, né, los alunos también,
para discutir más a profundidad, né, estas questões na classes, né, que eu desejo aprofundar melhor todas essas questões. Por exemplo, de la hierarquia, que não aprofundei aqui, mas é uma questão importante también. Gracias. Listo, profe. Muchas gracias a usted. Y no, pues igual, digamos que esta es como la primera experiencia que tenemos, ¿no? De esta relación que estamos construyendo y que pues tenemos Sí. todas las expectativas, ¿no? Que sea muy fructífera y enriquecedora para todos. Entonces, profesor, pues en nombre de los estudios de posgrado en geografía, de todas las personas que estamos aquí, agradecerle mucho y darle la bienvenida igual a nuestros programas. Como bien digo, es una relación que comienza ahorita con esta conferencia, continúa la semana próxima, ¿no? Con algunos encuentros con los estudiantes, con el seminario. Estaremos con los grupos de investigación en la ciudad de Tunja y también hablando sobre geografía y educación. Y después ya veremos pues qué más va saliendo de este gran encuentro, profesor Luis. Muchas gracias. Entonces, y demos la palabra a la profe Nora para que nos cierre. No sé si el profe quiera dar un mensaje también final. Sí, muchas gracias al profesor Luis por su interesante conferencia, y como bien lo dice el profesor Vladimir, ya este es el comienzo, y pues ya tendremos la oportunidad de ampliar los temas con los estudiantes y con nosotros mismos. Un agradecimiento y muy buena tarde. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la clase, pessoalmente, presencial. Buenas tardes a todos, profesora Nora, profesor Vladimir, profesor Pedro, muchas gracias. Ulman, Buenas tardes. Chao. Jorge. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias.